Hermanos, buenos días y bienvenidos a la Iglesia Bautista de la Gracia este 5 de abril de 2020. Estamos ahora en la hora de la predicación y como mencionamos en la mañana, como de anuncio, que si puede escuchar esto a la hora, a las 11, y que todos vemos eso junto. También quiero explicar una cosa, nomás comenzando, que el nuevo horario para estar aquí, para poder escuchar la escuela dominical y la predicación a las 10 y 11, vamos a estar aquí en la iglesia desde las 8 hasta 9:30 en la mañana y en la tarde de 6 a 7 y miércoles de 5 a 6, y esperamos que en este miércoles también tenemos una predicación para miércoles, el culto en miércoles. También, hermanos, y es un anuncio un poco rápido, no quiero tomar mucho tiempo con eso, acerca de la coronavirus, algunas cosas. Yo sé que todos estamos viendo en las noticias de unas cosas. Vi alguna cosa el otro día que me ayudó mucho, y unos datos acerca de eso, y han dicho, creo que en todos los medios, tengo semanas oyendo, lava las manos, y un médico en Nueva York mencionó eso, dice, si usted lava las manos, no toca la cara y mantiene la distancia sana entre uno y otra persona, usted no se enferma. Y para abreviar mucho lo que dijo, dice, no hay por qué enfermarse si usted constantemente lava sus manos, no toca la cara, porque el virus entra por los ojos, el nariz o la boca. Si usted no toca su cara y mantiene la distancia, no hay ningún problema. Dice que el virus no anda en el aire así, en todos lados. Es algo que por una persona cerca, o que usted toca algo y pone sus manos en la cara, puede enfermar. Pero lo digo porque era una ayuda para mí en saber que este virus no está así en el aire y atacando quien sea. Y también dice que el virus en sí es muy débil, en que lavando las manos se quita muy fácil. Y por eso el énfasis y el ánimo de hacerlo constantemente. Y espero, hermanos, que con eso, porque dice el médico, no es que no es que tiene que tener miedo o tanto miedo de lo que está viendo. Dice que los medios que han dicho de cuidarse es cierto, y manteniendo esa distancia, y por eso dicen que no salgan y lavando las manos y no tocar la cara. Bueno, quiero decir eso nada más como información por la situación que hay. Vendrá el hermano Félix y tiene algunos anuncios y peticiones de oración. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Bueno, primero que nada, como primer aviso, les pido que oremos por la familia del hermano Jesús Andrade. Se estuvo anunciando y pues falleció, y pues hay que orar por la familia, que Dios les ayude, les dé consuelo, les ayude. Algunos mencionaron que después de que pase la situación, nos visitarán o estarán en contacto, y estuvimos hablando con algunos de ellos. Entonces pido que oren por la familia del hermano Jesús, para que pues, puedan conocerle a Él como su Señor y Salvador, pero sobre todo para que pasen estos tiempos pues, de dolor y difíciles que están pasando. También por el hijo del hermano Ramón Cázares, pues tiene ciertas luchas en su vida. Entonces el hermano pide que oren por su hijo. Entonces hay que orar por él. Pues por el avivamiento de las iglesias, que Dios ayude en estos tiempos, que la iglesia esté unida, que Dios nos avive nuestros corazones, que nos ayude a estar confiando en Él.
También, pues acción de gracias, se estuvo orando por el cuñado de la hermana Rosa, esposa del hermano Jesús. Gracias a Dios no tiene cáncer, pero hay que seguir orando por él y por la familia. Aprovecho por el hermano Chuy y la hermana Rosa que están en Michoacán, también orar por ellos, que Dios les ayude en este cambio de lugar, de vivir. Entonces, que Dios les ayude y les provea. También como petición personal pido que oren por mi esposa. El martes está programada para cesárea. Entonces, si el Señor permite, ya el martes estaremos estrenando bebé. Entonces pido por favor por que ustedes me ayuden a orar por mi esposa, por mis hijos. También están batallando un poco con la salud, todos, nada grave, pero que Dios les ayude a salir de eso. También pues recordarles, hermanos, orar por los que luchan con el cáncer, por los ancianos y especialmente por lo que está pasando del coronavirus, que son los ancianos, son los más con más riesgo. Entonces tenemos hermanos que están en esta situación. Entonces hay que orar por ellos, que Dios les ayude, que Dios les guarde. Gracias a Dios aquí en Colima no tenemos tantos casos, pero nada es seguro, las cosas cambian constantemente. Entonces hay que orar por nuestros hermanos, por los ancianos, que Dios les cuide, les guarde, por los misioneros que están en todo el mundo, que Dios les ayude, les provea y que les dé sabiduría. Y no solamente a los misioneros, sino a cada pastor, cada siervo de Dios, que en estos tiempos les dé el mensaje para su iglesia, para animarles, para alimentarles, pero sobre todo para que puedan tener paz, tranquilidad y la confianza en que Dios tiene control de todo esto. Bueno, vamos a orar para no tomar más tiempo. Padre Celestial, gracias Señor, le damos por sus bendiciones, por proveer cada necesidad. Gracias porque nos permite tener estos medios para poder seguir disfrutando del mensaje de su palabra. Gracias por su siervo que ha puesto aquí para nosotros, Señor. Pido por él que en un rato más nos traerá el mensaje de su palabra. Pero pido, Señor, por cada corazón, cada hermano, Señor, que pueda entender, comprender el mensaje que tiene para nosotros en este día. Señor, tenga misericordia de nosotros, tenga misericordia del mundo, Señor. Estamos pasando por tiempos difíciles de esta enfermedad, de este virus que anda por ahí. Señor, pido también por el gobierno que dé sabiduría para que puedan tomar las medidas prudentes y, Señor, que sean sabios en lo que hacen. Pero sobre todo, Señor, como hijos suyos, que podamos estar confiando en usted, que usted en su sabiduría y, Señor, siendo justo, sabe lo que hace, sabe lo que está haciendo en este mundo, Señor. Padre, cuide de su iglesia, cuide de los suyos, Señor. Pido por los hermanos que tienen ciertas luchas, Señor, en la economía, salud. Señor, que usted provea, por favor. Padre, gracias por escucharnos, por lo bueno que es con nosotros. Todo esto se lo pido y se lo agradezco en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ahora pido al pastor si pasa para que nos predique la palabra de Dios. Gracias, hermano Félix. Aquí estamos otra vez y, hermanos, pido que abran sus Biblias en 2 de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer el verso 1 al 4, pero antes que empezamos vamos a orar otra vez. Dios, bendice por favor este rato que estamos mirando la palabra tuya, danos entendimiento, ayúdame con el español. Señor, ayuda en todo lo que hacemos aquí para que tu nombre sea glorificado, que los que escuchan puedan entender y los que no conocen a Cristo llegan a Él. En tu nombre, Señor, pedimos estas cosas. Amén. Dice en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 1 al 4, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado,
por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracias y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Aquí vamos a hablar, y espero llegar en el tiempo que tenemos, a las preciosas y grandísimas promesas que Dios ha dado. Pero aquí en el texto, para empezar, dice: a los que habéis alcanzado. Envía la carta a aquellos que alcanzaron. Y ahorita vemos lo que alcanzaron, pero no dice aquí que los manda como a veces dice a la iglesia de Corinto o Éfeso o algo así. Está diciendo a aquellos que han alcanzado. ¿Cómo alcanzaron? Dice: por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y es que han sido justificados por Cristo gratuitamente. No confunden, como a veces decimos o muchas veces menciono, no confunde lo que es la justicia y la santificación. Pero justificados por fe en Cristo, justificados gratuitamente. Luego dice: ¿qué es lo que alcanzaron? Dice así: una fe igualmente preciosa que la nuestra. Obviamente es Pedro, el apóstol Pedro, que está escribiendo. Y a veces tenemos la idea de que los apóstoles eran, pues a lo mejor pensamos eran de hombres de mucha fe, aunque obviamente cuando Cristo anduvo aquí en la tierra con ellos, les regañó muchas veces diciendo: hay hombres de poca fe. Entonces aquí Pedro está diciendo que estos alcanzaron por la justicia de Dios, que alcanzaron esa misma fe que nosotros tenemos, que es la salvación, y lo que hay para Pedro hay para nosotros. No es que tienen una fe diferente o de más calidad, es la misma fe que dio a ellos, nos ha dado. No estoy hablando del entendimiento, ahorita veremos algo de eso. Pero alcanzaron esa fe preciosa, una fe dada por Dios por medio de la palabra suya, como dice en Romanos 10, versos 17. Así que por la fe es el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y eso es como nos llega la fe. Dios a nosotros, gracias a Él, tenemos la palabra, y dice que por ahí la gente dice: pues no, yo no sé, no tengo fe. Es que seguramente no han visto la Biblia. Y a veces la gente ve en la Biblia y nomás dice: ya no, yo no quiero más de eso. Pero si ve lo que la Biblia dice, tome en cuenta lo que dice, verá que la Biblia habla, y no es un libro de cuentos. No es una cosa de que ahí habla de leyendas de los judíos. No, habla la verdad de Dios. Entonces, puede y tendrá fe, porque en Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y ahora empezamos a ver, como también decimos, no es que la fe, pero la fe en Cristo. La fe tiene su objeto, en este caso es Cristo. Ahí de eso habla la Biblia, que hay esa necesidad de entender. Ahí tenemos la Biblia, no descuida lo que dice,
Es la palabra de Dios, es lo que decimos, entonces tómalo por lo que es. Es algo bastante importante. Es algo que hermanos, ahorita en ese tiempo que estamos en las casas y estoy predicando aquí en la iglesia, pero la iglesia no está aquí congregada. Y están en sus casas, hermanos, les animo que se arreglan como vienen para acá, que escuchen los mensajes como hemos dicho a la hora, que hay un orden todavía en la vida suya para usted mismo y para sus hijos, para que vean las Escrituras. Porque no hay algo más importante, porque de ahí dice que Cristo hablando, dice, ahí ustedes piensan que ahí está la vida eterna. Sí, pero la vida, y en la Biblia habla de Cristo, quien es el que nos da la vida eterna. En Juan 6:27 dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida y que la vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Si usted va a romper la cabeza, si usted va a pasar tiempo, si usted va a luchar para entender algo, para aprender alguna cosa, y sé que lo hacen para sus trabajos y la escuela y todo eso, pero mira, la Biblia habla de una vida y una vida eterna. Habla de Dios, en eso trabaja para entender eso. La Biblia habla de que tenemos que meter estas cosas en la mente, que sea diligente en el estudio de la Biblia. Pero obviamente lo que menciona aquí Pedro no es solamente por alguna cosa intelectual, no es simplemente un estudio. Es mucho más que eso, que comprender palabras. Y aunque empieza así, pero no podemos quedarnos ahí, porque tal comprensión está bien. Si desea, aquí como en nuestro texto dice y habla de nuestro Dios y el Salvador Jesucristo, esta fe que tenemos en Él. Hermanos, habla de Dios, el Padre, habla del Hijo, pero habla de Dios porque hay un solo Dios. En 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque habla de Dios que es Espíritu, porque se manifestó en carne en este mundo. No podemos separar las dos cosas, las dos personas, que es el Padre y el Hijo, o por personas sí, pero que es Dios. No se puede. Por el momento, si quiere decir, bueno, es Hijo que vino al mundo, está bien. Pero la Biblia dice en Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Esa es la verdad que nos enseña y habla aquí Pedro en esta carta, porque es mucho más que esa idea intelectual nada más, porque lo natural no es suficiente. Si vemos en Juan 3, no tiene que buscarle, pero en Juan 3 dice que tiene que nacer de nuevo. En 1 Corintios capítulo 2 verso 9 dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni aún subido el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios.
Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Habla del hombre espiritual y el hombre natural. El hombre natural puede leer la Biblia, entender la Biblia, comprender la lógica intelectual de lo dicho, y así, si hablamos simplemente de la carne, dirá: son locos, no tiene sentido. Habla de eso y luego otro, porque está leyendo palabras negras en una hoja blanca. Pero dice, es el Espíritu Santo que da el entendimiento de aquello que tenemos. La palabra de Dios se entiende por el Espíritu que obra. Por eso la necesidad de nacer de nuevo por el Espíritu, porque el Espíritu es el que nos da el entendimiento que necesitamos para la salvación de nuestras almas. Cuando puede leer, y cualquiera persona puede leer ahí en la Biblia de la ley moral, y dice que no mata, no mienta. Eso es fácil de entender, estamos de acuerdo, todos dicen lo mismo. Pero como somos, y que estamos jugando aún con la palabra, cuando ya llegó Cristo aquí a la tierra, y dice que el que se enoje con su hermano es aquel que, como si fuera que lo matara. El que mirara a una mujer y la codicia, adultera con ella. Cristo lo lleva más allá. Porque en Cristo hay una vida nueva. Hay una vida nueva. Y no es un simple terapia que da. No es como ir a un albergue cristiana para que entren mundanos y salen de cristianos. Ya aprenden una terapia como hacen en los albergues para adictos de droga y alcohol. Y no más que una terapia ahí un rato para cambiar la idea o esperan hacer eso. Pero aún así vemos que eso no funciona muy bien. Y Dios dice en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Algo pasó. Anduvo muerto en su pecado. Algo pasó y ahora tiene vida. Por eso la Biblia dice que pasamos de muerte a vida, no de vida a muerte como el mundo experimenta y tenemos una persona viva y muere, como en esta semana murió el hermano Jesús. Era vivo y ahora está muerto. Pero la Biblia habla de una vida nueva, que estuvimos muertos, separados de Dios y ahora tenemos vida de Él. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todos son hechas nuevas. Porque Dios aplica su justicia. En unos versos más adelante, verso 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. O a Cristo que no conoció el pecado, fue hecho pecado para nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. No justicia propia que no sirve, o como dice en Isaías, es como trapo de inmundicia, sino la justicia de Dios, justificados en Cristo, como nunca hubiera pecado. Pero eso es una obra, no es simplemente que viene aquí a la iglesia, o que se bautiza, o que aprende unos versículos, o está aprendiendo y hasta que llega y podemos aplicar quizás como en las escuelas un examen final y decir, pues ahora es cristiano.
Mira, tomó el examen y sacó por lo menos una calificación, no sé qué, arriba de 6. Ya, entonces entró, aunque sea de panzazo, como dicen, pero es cristiano porque pasó el examen. No es así, porque es una vida nueva. Da vida a aquel que estuvo muerto. De eso hablamos aquí. No simplemente, aunque empieza con la idea que explicamos y leemos la Biblia y predicamos la palabra, y de ahí viene la fe, pero la fe está en Cristo, no en la idea intelectual como leímos ahí en 1 Corintios. No es por la sabiduría del hombre que llegamos a aquello, que Dios en verdad tuvo misericordia de nosotros. Y esa es la fe igualmente preciosa que dice Pedro que tiene, y que nosotros como hijos de Dios ahora en este 2020 tenemos esa misma fe preciosa. No es una cosa nueva, no es una idea nueva que estamos predicando hoy, es la misma fe que tuvo Pedro. La fe en su Señor y Salvador, su Dios, quien vino a este mundo, se hizo carne, habitó entre nosotros, fue crucificado, sepultado, y el tercer día resucitó. Es nuestro Dios, y es la fe que tenemos en aquel que venció la muerte, porque es eterno. Entonces, aquí vemos en el verso 2, el deseo del autor, o de Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, que tenga más y más gracia, se multiplica. Gracia y paz es algo muy común en la salutación, pero gracia comúnmente habla de la misericordia, amor y perdón que Dios muestra al hombre, aun cuando estuvo en la condición rebelde y pecado. Cuanto más siendo reconciliados al Padre por medio del Hijo. Dice que sea multiplicada esa gracia, el entendimiento de la misericordia, el amor y el perdón que tenemos en Cristo. Y por lo tanto, la paz viene como resultado de tal gracia, porque es el gozo interno que tiene, porque ahora sabe que está reconciliado con Dios. ¿Y cómo dice? O hacemos la pregunta, por el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesucristo. En Juan 17, para ir más allá, porque ya hemos hablado de eso, dice: y esta es la vida eterna, que conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entre más que sabe de Dios, más gracia y paz tendrá. Nunca me canso oír que alguien predica de Cristo y lo que ha hecho. Nunca me canso en repasar la palabra de Dios y examinar de nuevo las verdades de la salvación y cómo nos compró la salvación, ese regalo que nos da por su gracia, por medio de la fe. Hasta temo del cristiano que se cansa y no quiere oír más de la salvación, porque es algo maravilloso que Dios ha hecho. La Escritura habla de eso. Es algo que cada vez aprendiendo, cada vez entiendo más qué tan extenso es la gracia de Dios, cómo alcanzó. Y esta paz que da, que sobrepasa entendimiento, aun en tiempos difíciles, que el cristiano puede tener paz. Y es algo precioso lo que tenemos, estas cosas que Dios nos ha dado, estas cosas que en fin vemos promesas y por lo tanto, como en el texto dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellos llegase a ser partícipes de la naturaleza divina. Qué hermoso es eso.
qué increíble es. Yo creo que muchos no creen. Por Dios, su Hijo, Jesucristo, nos ha dado una vida nueva. Tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Vida y vivir en una manera santa. Por medio de estas cosas que ya nos ha dado, porque nos dio su Espíritu, como dice en 1 Corintios 6, 19, ¿o ignoréis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? El Espíritu de Dios mora en el cuerpo suyo. Qué hermoso es eso, qué increíble. No debe de creer, la Biblia dice, no duda de eso. Pero temo que muchos cristianos sí dudan de eso. Y por lo tanto, el gozo de ellos es menos, y la seguridad y el conocimiento de Dios hasta les lleva, por la falta del conocimiento de Dios, a una duda muy grande. Muchos cristianos andan muy débilmente en este mundo. Su fe en Cristo es una ojalá, porque depende mucho de ellos y no descansa en Cristo. Porque nos llamó, Romanos 8:28, y sabemos que a los que ama a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Llamados por Dios. Dios les llamó, Dios les tomó en cuenta. Dios, miren hermanos, Dios no es un Dios en el cielo aislado allá y que no tome en cuenta el mundo. Cristiano, lo que está sucediendo hoy, Dios no quiero decir ya lo contempló, es que ya no solo sabía, es parte del plan de Él. Verso 30, y los que predestinó, esos también llamó, y a los que llamó, esos también justificó, a los que justificó, esos también glorificó. Es que Dios llama, Dios conoce a los suyos. 1 de Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El santo nos llamó y nos llama a la santidad, que dice en el texto que participamos de la naturaleza divina. ¿Que seamos dioses? No, no vamos a ser dioses. No. Pero el Espíritu Santo mora en nosotros. Que ahora los atributos que son comunicables, que ahora el amor de Dios que mora en nosotros, que podemos amar como Dios ama, no como el hombre ama. Que podemos entender las cosas que Dios ha dado, que ahora en Dios, y veremos en un momento que tenemos esa vida eterna, eso no nos pertenece. Eso viene de Dios, no por nuestra naturaleza. Como dice en 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Nos habla de nuestro llamamiento y nos hasta dice a los que nos anima o nos lleva más bien a anunciar aquello. Porque nos llamó de las tinieblas, me miró y me llamó cuando andaba perdido. Ese es lo bueno. El hombre no busca a Dios, pero Dios le buscó. Si usted dice, ¿sabes qué? Yo soy hijo de Dios, cristiano que ahora que dice que yo tengo la salvación, es que Dios te buscó y Dios te halló. Dios ha hecho una obra grande en usted. Y amigos, si está aquí sin Cristo, mira lo que la palabra de Dios dice, que Dios vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Si usted entiende la condición de su alma perdida, Dios vino a buscar y salvarle a usted. No menosprecia lo que Dios ha hecho, porque desde las tinieblas ahí anda
como ciego, palpando los muros para andar, pero Cristo vino a buscar y le encuentra aún en las tinieblas y le justifica. Capítulo 5, verso 10, más, primera de Pedro, 5, 10, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que haya padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalece y establezca, y a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Porque Dios nos llamó. Y Dios nos ha dado unas promesas, cosas hermosas, cosas que el mundo dirá, el mundo en pocas palabras no cree. Mucha gente habla de una vida eterna, pero para muchos es la esperanza de deseos, como si fuera como un ojalá. Con suerte entro, quizás me toca, hablarán. Si Dios quiere, dicen, aunque no entienden lo que dicen, porque eso incluye la gracia de Dios, pero nomás hablan así como ojalá, pero reconocen su comportamiento y por lo tanto esperan, pero no tienen mucha esperanza. Pero Dios prometió vida eterna. Y vamos por un rato, vamos a ver quizás muchas citas en la Biblia para que entiendan. Pero Tito capítulo 1, verso 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos, o los que fueron llamados, de Dios, y el conocimiento de la verdad, que viene por la palabra y por la obra del Espíritu, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de los principios de los siglos. Que no es un remedio, no es un parche, no es una cosa que Dios pensó después de... No, dice, en esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió. Cuando Dios habla es seguro. Cuando Dios promete, Dios, en verdad, digo, para nuestro beneficio, Dios promete. Pero simplemente cuando Dios habla, porque no puede mentir, lo dicho de Dios es seguro, porque Dios no mienta. Si Dios dice que mañana viene, mañana vendrá. Si Dios dice, da una hora en que vendrá mañana, Dios estará a tal hora mañana, sin que promete. No tiene que prometer, pero aquí dice que prometió y lo hace para nuestro beneficio. Primera de Juan 2:25, y esa es la promesa que Él nos hizo. Y dice, la vida eterna. La promesa es eso, vida eterna. Lo que el hombre siempre busca, cómo escapar de la muerte, cómo no morir. El otro día fuimos a cobrar para una persona con los ancianos y digo, bueno, ahí voy. Los más jóvenes que fueron, pues tienen que decir, ahí van también. Algunos estamos más cerca que otros, pero veo a algunos ahí y hasta alegaron, dice, oye, hace campo, déjanos pasar, porque esta persona, mi mamá, mi padre o algo, ni puede caminar. Dios nos da una vida eterna. Es algo hermoso lo que Dios da. No como el mundo. No, Dios da. Es una promesa que Dios hizo. Una vida eterna, una vida buena.
el único que demostró que puede dar esa vida, el único que tiene las credenciales para decir, te puedo ofrecer, que tiene el derecho celestial delante de Dios, dar vida eterna, es Cristo. Y en Juan 6, versos 68, y respondió Simón Pedro, Señor, porque les preguntó, ¿también ustedes se van? Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Algunos ofrecen con palabras, aunque aquí dice Pedro eso, escuchando las palabras de Cristo, creyó, pero Cristo es el único que ofrece, pero ofrece con hechos, porque es aquel que fue a la muerte y resucitó. En Juan 11, verso 25, Cristo dice ahí a María, Marta, y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le pregunta a ella. Ella dice, sí, creo eso. Creo que tú eres el Hijo de Dios que has venido al mundo. A veces hacemos una declaración verídica como ella, pero vemos las cosas por estos ojos. No vemos las cosas por la fe, no vemos las cosas como la Biblia habla. Que está hablando de vida eterna, la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida, el que está delante de ti, dice Cristo. No es una noción, una idea, una ojalá, que en el último, en el mero último va a haber la resurrección, aunque va a haber, pero dice Cristo, yo soy aquel y resucito quien quiero resucitar ahora mismo si quiero. Porque escaparemos de la ira, de la perdición eterna. Y pasamos de muerte a vida. Juan 3, los versos más conocidos quizás en el mundo, 3, 15 y 16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga que vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Qué es lo que promete Dios? Vida eterna. ¿Qué es lo que usted tiene? ¿Usted tiene vida eterna? Y es justo que pregunto, Juan capítulo 4, verso 14, más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cristo habla de que ese no es como esta agua que tengo en este vaso, que tengo un poco de sed y tomo un poco de agua, pero en un rato ya se seca la garganta otra vez. No, dice, es algo que yo doy y doy una cosa eterna, esta agua viva, para que tenga vida y vida eterna, no una vida temporal. No hasta prolongar la vida tantito. No, es una vida eterna. Dios promete eso a los suyos, a los que tienen aquella fe, aquellos que han creído en Cristo, les da vida eterna. No morirán eternamente, dice, como leímos. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La mayor parte de la gente en este mundo, y temo aún cristianos que
que no han visto, no han metido en la Biblia, no estudian la Biblia, no mediten en la palabra, tienen una fe, y diré, débil, tienen una fe sin mucho conocimiento, no confían como pueden por la ignorancia que en ellos hay. No es que tiene que ser un erudito y buscar cada misterio que hay, pero este asunto es el asunto de su alma. Debe de ser algo muy importante para todos, el asunto de su propia alma. Lo que dice aquí, que tendrá o tiene vida eterna, no es que tendrá, tiene. El cristiano hoy tiene vida eterna, no es algo que va a tener algún día. No es algo que cuando me muero ya ahora entra, como si fuera un seguro de vida. Hasta que me muero ya entra el seguro de vida. Como hablamos en este mundo está muy poco chueco, ¿verdad? Yo tengo un seguro de vida y los otros cobran cuando me muero. Cuando hablamos de Cristo, es vida para mí. Pero dice aquí que tiene vida eterna. No es que va a tener cuando ya llega la vejez y muere, o en tal día que muere por lo que sea, ahora entra en la vida eterna. No, dice ya tiene. No es una cosa que puede perder, porque eso no tiene chiste. Si tengo ahora vida eterna, aunque muere, viviré. Es lo que nos dice ahí en Juan. Entonces, el cristiano hoy tiene vida y vida eterna. Entonces, también en Juan capítulo 10, verso 27, dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Este pasaje nos explica muchas cosas. Cristiano, tú estás en la mano de Dios, y nadie te puede arrebatar de la mano de Dios. Nadie. El mundo no puede. El diablo no puede. La vida, las situaciones que hay en la vida, leen Romanos capítulo 8, la última parte. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos puede separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús? ¿Quién puede hacer eso? Y luego mencionan nuestra vida y problemas que podemos tener, y podemos tener esas cosas aún por nuestro propio pecado. Pero ¿qué hay? Estamos seguros en Cristo, tenemos vida eterna. Dicen, mis ovejas oyen mi voz, oyeron la voz de Dios, oyen la voz de Dios hasta la fecha. No es una voz en el aire, la palabra habla, el Espíritu obra en nuestro corazón y en nuestra mente y afirma la palabra que es verdad. Y con fe y confianza andamos en este mundo. Cristiano, ve la palabra de Dios, mira las promesas que hay, afirma la salvación que usted tiene. No tiene que dudar, aún en situaciones como este virus que anda, o si fuera peor. Podemos tener la confianza, aunque muera viviré, porque vida eterna tengo. Es la promesa que Dios me ha dado, esa vida eterna en Cristo Jesús y solamente en Cristo Jesús. Pero está con Él y no puedes perder, no puedes perder. Nadie es más fuerte que Dios y Dios te tiene en su mano. Tu pecado no puede, mira cristiano, Dios perdonó el pecado suyo y le puso ahí justificado en Cristo en la mano suyo y le tiene ahí y le cuida ahí. Aunque a veces todavía estás un poco rebelde. Pero por eso aprieta la mano y ahí estás tú. Y eternamente estará, porque tiene vida eterna.
En Juan 12, 49, dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. No es que usted guarda los mandamientos y por lo tanto tendrá vida eterna, sino que Dios mandó tal vida y promete tal vida por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. ¿Está seguro? Este mandamiento, esa promesa envió Dios vida eterna para todos aquellos que en Él creen. Cristiano tiene vida eterna. Cristiano anda confiadamente en este mundo, no por tu soberbia, no porque tú sabes cómo andar en la calle y sabes cómo cuidarte, no, porque anda con Cristo. Porque es conocer a aquel, y conocer a aquel, como dice en en Juan 17, conocerle a Él es vida y vida eterna. Y en Tito, y voy rápido por el tiempo y lo que queda. Somos herederos de Dios. Dice en Tito 3, 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Herederos de Dios, porque ahora tiene vida eterna, no porque muere el Padre. Eso es cuando en este mundo recibimos la herencia, porque mi padre ya murió, o su abuelo murió, o no sé quién, y le dejó algunas cosas. Pero hasta la muerte, por el testamento. Pero aquí vemos que somos herederos de Dios. Pero Dios es eterno. Dios nunca va a morir. Entonces nuestra herencia en Él es, como dice aquí, vida eterna. Es lo que nos ha dejado, conforme a la esperanza de la vida eterna. Esa es nuestra herencia que tenemos por nuestro Padre, que es el Dios eterno. Por eso en Efesios 2:7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por toda la eternidad se manifestará más y más y más el poder y la gloria de nuestro Dios. Y podremos nosotros, seguramente tendremos la capacidad de entender estas cosas que francamente ahorita no se puede. Somos muy limitados, tenemos nuestro punto de vista muy terrena. Y con dificultad entendemos a Dios como es ahora. Pero esta vida viene solo por Cristo. Porque a lo mejor algunos que me escuchan en este día que no le conocen. Primera de Juan 1, verso 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante el verbo de vida, porque la vida fue manifestada por Cristo y la hemos visto y testificado y os anunciamos la vida eterna, porque eso está en Cristo, la cual estaba con Dios. Esa vida eterna estaba con Dios, porque Cristo es la vida, la cual estaba con Dios y se nos manifestó, y lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, porque tenemos el mismo Espíritu, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo.
Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Cristiano debe tener gozo, gozo no por lo que hay en el mundo, no gozo porque tiene la panza llena o dinero o mucha abundancia en este mundo, pero gozo debemos tener porque estamos en Cristo y tenemos esta vida eterna que Dios nos ha dado como herencia por la fe en Cristo Jesús. 1 de Juan 5:11 y dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. Y el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Así de sencillo. No hay otra. La puerta es Cristo. Si no pasa por la puerta, vida eterna no tiene. Si pasa por la puerta, vida eterna tiene. Porque la vida está en su Hijo y solamente en Él. Estas cosas, dice en verso 13, os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que entiende que usted en Cristo tiene vida eterna. Descansa, porque eternamente estará con Él, eternamente. Porque ahora participó, porque ahora es de Dios, hijo de Dios. Qué maravilloso es eso, que Dios nos llama hijos. Es un privilegio, es algo hermoso que Dios nos recibe y nos llama hijos. Amigos, si está aquí sin Cristo, clama a Él, porque esa vida eterna, esa herencia que Dios nos da, está en Cristo. No está en esta iglesia, no está por escucharme a mí, está en Cristo. Lo que usted necesita es fe en aquel que murió por tu pecado y fue sepultado y el tercer día resucitó. Venció la muerte, lo que usted no puede hacer. Ven a Cristo y le dará vida eterna. Nadie más honestamente puede prometer aquello y cumplir con su promesa más que Dios. Cree en Cristo. Oremos. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por las grandísimas promesas que nos ha dado. Dios, ayúdanos a entender la verdad y la hermosura de la promesa tuya. Dios, gracias por llamarnos y por llamarnos hijos. En tu nombre, Señor, pedimos. Amén. Si está aquí, amigos y hermanos, pues aquí estamos en el templo, pero si escucha mi voz, no descuida la palabra, le invitamos a escucharlo y trataremos de estar aquí cada domingo y pido su oración por nosotros y hermanos, oren unos por otros, por favor.